Buenas tardes, mi nombre es Camilo. A continuación les vamos a hablar sobre el taller número 5, el cual corresponde a la macroeconomía, donde el grupo sigue conformado por las mismas personas, Angie Juliana Hernández Fernández y Mariana Valentina Roca Cortés, y la persona a quien les habla, Andrés Camilo Murcia. Entonces, para esta unidad, lo que se planteó fue hacer un resumen acerca de la macroeconomía y una serie de preguntas con los cuales llevaron a unos ciertos análisis estadísticos em, de, dicha, de dicho tema. Entonces, em, principalmente en la macroeconomía se destaca el Producto Interno Bruto, en siglas más resumidas, el PIB, que refleja el valor total de los bienes y servicios que se producen al final dentro del país en un periodo de tiempo determinado, donde a esto lo llamamos el ingreso nacional, que representa la suma de remuneraciones, de los valores productivos, ingresos personales disponibles. También nos dice qué dinero ingresa, cómo podemos ahorrar o consumir. También son importantes pues el tema de los gastos públicos, el del ahorro, la inversión, lo cual esto determina los niveles de actividad de la economía. Esto quiere decir que el crecimiento se prolonga a un largo plazo en conjunto. Esto pues se agrega donde ofrecen una visión global del funcionamiento económico. Sirven como una base para la toma de decisiones de la política económica en Colombia. Una de las preguntas relacionadas con el tema es la de un crecimiento sorpresivo en los gastos de inversión, donde tenemos un tipo de choque de demanda positivo. Esto quiere decir que se va a desplazar siempre hacia la derecha. Lo que ocurre si no pasa nada, va a tener un corto plazo donde van a subir precios y productos sobre la base del nivel potencial, que pueden hacer como una contratación monetaria con una visión fiscal para así reducir el AD hasta que el nivel de precios vuelva al 100%. El resultado cero del producto puede mantener un precio en 100 sin cambiar el producto, pero esto quiere decir que al llevar al producto a que vuelva al porcentaje inicial, la política compensa exactamente el aumento de la inversión. En conclusión, pues es factible, ya que es un choque de demandas que puede pues neutralizar la política. Em, También pues podemos hablar sobre los tipos de choques negativos que se desplaza hacia la izquierda por la caída del NX. Esto puede responder a la política monetaria dividido sobre la fiscal expansivas, lo cual busca bajar las tasas y aumentar los gastos o reducir impuestos. Uno puede proponer o responder con una política monetaria para asimismo uno aumentar sus gastos o reducir los impuestos para que se pueda reexpandir el AD hasta su posición inicial, hasta volver al 100%. Un resultado de esto es que la política compensa totalmente la caída del NX y puede mantener el 100%. Donde pues si la política es insuficiente, habrá una caída de precios y de producción, lo cual es una parte negativa para la economía colombiana. Es un choque que nos da una demanda y puede neutralizar con política apropiada. Y también hablamos acerca de la pregunta global, el cual corresponde a la regla fiscal. Principalmente vemos que es una norma creada por la Ministeria de Colombia para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas del país. En términos, quiere decir que limita el déficit fiscal. Esto quiere decir la diferencia entre que el gobierno gasta y lo recauda.
controla un endeudamiento público a largo plazo. Esta fue una ley que fue establecida en 1473 de 2011 y su aplicación comenzó en 2014. Posteriormente, pues fue reajustada por la ley 2155 de 2021, la cual es la reforma tributaria de pospandemia. Para hacerla así más flexible ante un choque económico, los objetivos principales de dicha regla es proteger la creatividad económica del país, evitar niveles de insostenibilidad de deudas externas, mantener confianza con los inversionistas y organismos internacionales que son los que promueven dicha ley, garantizar estabilidad macroeconómica. Esto quiere decir que esto quiere decir que es el control de inflación y la tasa de interés. A continuación los dejo con mis compañeros. Los principales agregados macroeconómicos son indicadores que muestran cómo va la economía de un país, incluyendo el Producto Interno Bruto, el ingreso nacional y el ingreso personal disponible, además del ahorro, la inversión y el gasto público. Estos datos permiten medir el crecimiento, el nivel de vida y la actividad económica general, y nos sirven de base para tomar decisiones en política económica. En mi opinión, la regla fiscal es una herramienta muy importante porque ayuda a que el país mantenga un equilibrio entre lo que gasta y lo que recauda. Gracias a esta norma, el gobierno evita endeudarse demasiado y se garantiza una mayor estabilidad económica. Esto se relaciona con los objetivos de la macroeconomía, ya que una buena gestión fiscal permite controlar la inflación, mantener la confianza en los inversionistas y apoyar el crecimiento económico sostenible. Mi nombre es Mariana Valentina Aroca y yo voy a presentar las 4 primeras preguntas del capítulo 19. La primera pregunta dice, ¿cuáles son los grandes objetivos de la macroeconomía? Bueno, los grandes objetivos de la macroeconomía son los pilares, o sea, son los fundamentales para orientar las políticas económicas en una empresa o en un país. Estos objetivos son los que dan la estabilidad, el crecimiento y el bienestar general en la población. Eh, Mis objetivos son, o los objetivos son, el crecimiento sostenido. Este es el que consiste en aumentar el Producto Interno Bruto, el real. Pues porque este es el importante, porque eleva el nivel de vida, genera empleo, mejora el ingreso en la población. El pleno empleo. Este se refiere a una situación donde las personas trabajan y pueden hacerlo, en lo cual es fundamental ya que el desempleo es una pérdida de ingresos, desigualdad y problemas sociales y por lo tanto también son problemas económicos. La estabilidad de los precios. Este implica la inflación que puede ser baja y estable. La importancia radica en que la inflación reduce el poder adquisitivo e incrementa en los agentes económicos. También, por último, está el equilibrio externo. Este busca mantener la balanza de pagos y los niveles que son sostenibles, o sea, el gastar para sostener, para que para que haya un equilibrio que evita que que hayan déficits o superativos en excesos. Pues esto es muy importante porque preserva, como dije antes, la estabilidad y equivale a un cambio y confianza internacional. Como segundo punto tengo con los datos del apéndice del capítulo, hay que calcular la tasa de inflación en 1981 y 2007. La tasa del crecimiento del Producto Interno Bruto real en 1982 y 1984. La tasa promedio de la inflación en 1970, 1980 y del 2000 al 2007. La tasa promedio del crecimiento del Producto Interno Bruto real de 1929 al 2008. Entonces, la fórmula que yo utilizo es
GTN, que es la tasa anual de crecimiento de la variable X, para los años entre el año T y N. Y en el año T, por ejemplo, pues, supongamos que el IPC en un tiempo, en un año de -2, es 100.0. Entonces, el IPC en el año T es 106.09. Luego, la tasa promedio de inflación es 10 por 1.096 sobre 100.0, 1 sobre 2 menos 1, que esto es el igual de los 3 años, al tercer año. Entonces, como punto número A, tengo la inflación en 1981 y 2007. Como cálculo tengo la inflación de T es igual a 100. Entonces la fórmula queda IPCT sobre IPCT menos 1 es menos 1. Entonces, en el libro en 1981, según la tabla de inflación, hay una serie en la serie es de 1979 a 1987. La tasa de inflación de 1981 es de 10.3%. Entonces, en el 2007, el apéndice muestra un IPC de 2006. Es igual a 201.6 y IPC de 2007 es igual a 207.3. Entonces, la inflación del 2007 es igual al 100% por el IPC del 2007, que es 207.3 sobre el 200.6 menos 1. Esto nos da un igual del 2.8%. Punto número B. La tasa del incremento del Producto Interno Bruto Real de 1982 y 1984. El cálculo es GT, el número de año, es igual al 100% sobre el Producto Interno Bruto sobre el Producto Interno Bruto Real de T-1, del año -1, es menos 1. Entonces, los datos del apéndice son, en 1981 es 5,291.7. En 1982 son 5,189.3. En 1983 son de 5,423.8. En 1984 es de 5,813.6. Los cálculos son los siguientes. En el año 1982, el cálculo es 100 por 5,169.3 sobre 5,291.7 menos 1. Esto nos da un igual del 100 por el aproximado que lo vamos a hacer. Entonces, esto da 0.98065 menos 1. Esto nos da el aproximado de menos 1.94. Ahora, en 1984, en comparación a 1983. Entonces, esto nos da un resultado de 7.19%. Punto número C. La tasa promedio de inflación de 1970 a 1980 y de del 2000 al 2007 para la tasa promedio anual. Entonces, los datos son los siguientes. IPC en base a 1982 menos 84 es igual al 100, tomados del apéndice. Siguiente, IPC de 1970 es igual a 38.8, IPC de 1980 es igual a 82.4. El IPC del 2000 es de 172.2. El IPC del 2007 es de 207.3. Perdón. Como siguiente tenemos los cálculos. Entonces, ponemos en la parte de arriba
ponemos el IPC de 1980 sobre el IPC de 1970, de 1 sobre 10 menos 1. Entonces esto nos da un igual de 2.12371, que es igual a un aproximado de 1.07827. En porcentaje, esto es de 7.83%. Entonces, el resultado anual promedio de 1970 a 1980 es de 7.83% anual. Ahora del 2000 al 2007 de número de 7 años. Entonces, volvemos, el IPC del 2007 sobre el IPC del 2000. Esto nos da un igual de 1.2034. En porcentaje de 7 años nos da un promedio anual del 2000 al 2007 de 2.68%. Ahora, punto número D del segundo punto. Parte D. Tasa promedio del crecimiento del Producto Interno Bruto de 1929 al 2008. Los datos del apéndice son los siguientes. PIB real de 1929 es igual a 865.2. El IPB real del 2008 es de 11,666. El periodo es de 2008 a 1929, son 70 años. Entonces es un igual de 79 años. Volvemos a realizar el cálculo, que es el siguiente. En porcentaje anual nos da 3.35% anual del crecimiento promedio del Producto Interno Bruto real entre 1929 al 2008. Ok, como punto número 3, tengo que cuál sería el efecto de cada uno de los siguientes eventos en la demanda o en la oferta agregada. Punto número A, tengo un fuerte recorte en los impuestos personales y empresariales en DA. Como solución a este punto, digo, un recorte de impuestos, un corte de impuestos puede aumentar el ingreso disponible en cuanto a los consumidores y por tanto eleva las utilidades netas en la empresa, lo que incentiva el gasto. Entonces el consumo aumenta el gasto. Pero esto no se ve como un gasto negativo, sino como un gasto positivo en cuanto a inversión. Como resultado, la demanda agregada se incrementa y la curva DA se desplaza hacia la derecha, como un aumento. Más adelante voy a mostrar una curva. Entonces, esto es en un corto plazo, pues que se genera el nivel de producción y de los precios. Punto número B. Un acuerdo de reducción de armas que disminuya el gasto de defensa en DA. Bueno, en una reducción del gasto gasto en defensa implicaría una disminución del gasto público. Este es un componente muy esencial para la demanda agregada. En consecuencia, la demanda agregada se contrae y la curva de A se desplaza hacia la izquierda. Esto es negativo en un corto plazo. Esta disminución del gasto puede reducir la producción y el empleo, siendo algo muy negativo para la empresa, pues no compensa otros tipos de gasto o inversión, o sea, una pérdida casi total. Punto número C. Un incremento en la producción potencial en OA. Un aumento en la producción puede que potencie a mejoras de tecnología, en la educación o en el mismo capital o la productividad laboral.
En este cambio se incrementa la curva, incrementa la curva, pero antes es un incremento en la capacidad de producción de la economía, por lo que se expande, la oferta se expande. O sea, este incrementa. En la curva, esta se desplaza hacia la derecha, lo cual se identifica que es un beneficio, que es muy bueno. Que permite un crecimiento sostenido menor por la inflacionaria. Punto número D. Un reflejamiento en la política monetaria que reduzca las tasas de interés en DA. Una política monetaria es expansiva, que puede reducir las tasas de interés y hace que el crédito sea más barato, sea más económico, más accesible también. Lo que causa que sea una estimulación al consumo de bienes deudores y a las inversiones en las empresas. Como consecuencia, la demanda agregada aumenta y la curva de A se desplaza, como se muestra en la imagen, en la curva. El efecto final que tiene esta es el incremento de la productividad, o A. Y el empleo, aunque podría generar inflación en la economía, ya se encuentra mucho más cerca del empleo. Como punto número 4 tengo, para cada una de las secciones listadas en el ejercicio anterior, en el ejercicio número 3, utilice un esquema OA versus DA para mostrar el efecto sobre la producción y el nivel general de los precios. Entonces, como punto número A, tengo un fuerte recorte de los impuestos personales empresariales en DA. Tengo la siguiente gráfica. Entonces, el efecto de la siguiente es que la demanda agregada va a aumentar, desplazando la curva de A hacia la derecha. Como resultado, se tiene que en producción Y aumenta por mayor consumo e inversión y en precio tiende a subir por la presión en la mayor demanda. Como punto número B, tengo un acuerdo de reducción de armas que disminuya el gasto de defensa en DA. De la siguiente gráfica, el efecto disminuye el gasto público reduciendo la demanda agregada. El resultado de acuerdo a la gráfica es en producción Y disminuye, en precios, que es P, bajan ligeramente o se estabilizan debido a la menor demanda. Como punto número C está un incremento de la producción potencial en OA. El efecto es que la oferta agregada aumenta desplazando la curva OA hacia la derecha. Como resultado se tiene que la producción aumenta por la expansión de la capacidad productiva. En precio está disminuyen y se estabilizan, encuentran un punto de equilibrio donde hay más bienes disponibles para presionar los precios. Como punto número D está un reflejamiento en la política monetaria que reduzca las tasas de interés DA. Entonces, el efecto está que las tasas más bajas son estimuladas al crédito, el consumo y la inversión aumentan a la demanda agregada. Como resultado se tiene que la producción aumenta al haber un gasto total y los precios tienden a subir moderadamente por la expansión de la demanda. Entonces, como conclusión básica, tengo que las políticas se van a desplazar, las políticas de la demanda agregada de A se van a desplazar como un cambio en impuestos, un gasto público o las tasas de interés. Estas afectan principalmente a la producción y el empleo en un corto plazo. Son datos y análisis que se ven a un corto plazo, pero pueden generar una inflación si se aplica una economía ya cerca de su nivel potencial. En cambio, las políticas que se desplazan por la oferta agregada OA, pues son las mejoras en tecnología o la productividad. Incrementan la producción potencial sin presionar los precios.
o sea, no hay un gran cambio. Pero pues son muy buenas son ideales para el crecimiento sostenible y estable. En cuanto a la pregunta global y en mi opinión como tal y mi conclusión también es que yo considero que la regla fiscal cumple un papel muy importante, es fundamental en la estabilidad de la macroeconomía del país, porque puede limitar el déficit y el endeudamiento y el endeudamiento podría ayudar a que las políticas económicas sean más responsables y predecibles, o sea, que podrían ayudarnos a que sea más simple y más entendible las políticas económicas. A pesar de que también considero que puede restringir el gasto público, como su propósito es proteger a largo plazo y mantener la confianza nacional e internacional, obviamente, porque es para el país. En ese sentido, pues contribuye a que directamente los grandes objetivos de la macroeconomía puedan afectar, no sé, en una estabilidad de precios, en un crecimiento económico y también podrían llegar a afectar en un equilibrio externo.